Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el módulo 3. Primero una pequeña introduccióncita. Usted sabe que con el advenimiento de los cultivares resistentes a los herbicidas, tanto transgénicos como no transgénicos, nos generó un problema parecido que a los griegos en el pasado, cuando sitiaban Troya. Cuando sitiaban Troya, Ulises se juntó al equipo y los lideró. Y era tan bueno Ulises que mató al príncipe Héctor, que era un valiente guerrero. Pero Ulises era un semidiós y se olvidó, Ulises. Pero se olvidó Aquiles, que era un semidiós y que tenía un punto débil. Y los dioses le avisaron a París que era un buen arquero y en el talón de Aquiles le encajó una flecha. De esa manera, las tecnologías que vamos a hablar ahora, que ha tenido varios años de uso y las que vendrán en el futuro, no necesariamente son perfectas, pero son herramientas que hay que aprender a usarlas y valorarlas adecuadamente. Entonces, doy introducción a la primera charla que estará a cargo de la doctora Claudia Marchesi. Algunos conceptos y bueno, un mini estado de situación que titulé Resistencia en capines, una nueva realidad. Y bueno, como toda introducción necesita un porqué, y esto es muy de perogrullo, pero lo vamos a mencionar, la relevancia que tiene el control de malezas para tener altos rendimientos, los cuales se complican si tenemos niveles de competencia elevados. Las referencias de pérdida de rendimiento por malezamientos importantes llegan al 80%, o sea que es bien relevante. Y un poquito de historia. En los últimos 70 años, las empresas de agroquímicos, que eran varias, produjeron más de 300 principios activos distintos. Estamos hablando en términos de herbicidas. Este gran incremento en la producción de agroquímicos que fue mantenida durante todo este tiempo tuvo mucho que ver con el gran incremento en rendimientos que hubo en ese mismo periodo. No fue la única razón, pero fue una de las patas fundamentales. Ahora, esto obviamente trajo desafíos productivos que, arrancando desde la inocuidad humana, que quizás sea la más importante y la primera que se ocuparon, pasando por la inocuidad ambiental, que es bien relevante. En la actualidad, el desafío productivo que está más en boga es la evolución de resistencia a estos herbicidas. Esto ya fue previsto en 1956, imagínense que no estamos hablando de cosas muy nuevas, por este científico que ya vio que se venía ese problema con el uso elevado de agroquímicos. No sé qué es lo que sigue haciendo. Y la primera confirmación oficial científica estuvo en el año 1970, o sea que no estamos hablando de cosas nuevas. Pero ¿qué pasó durante todo este periodo y hasta hoy? Cada vez que los agricultores se encontraban en medio de estos problemas, aparecía un nuevo químico que solucionaba el tema y se seguía avanzando. Pero hoy tenemos otra realidad y está asociada a este importante aumento en el número de especies resistentes a herbicidas que se han detectado a nivel de todo el mundo. Y en esta gráfica lo que muestra en el tiempo el número de casos resistentes de todas las especies de malezas a las distintas familias de herbicidas. Esto ya es muy conocido, hay familias que tienen mayor facilidad en dar este proceso de evolución, como los inhibidores de la ALS, otras menos, pero todas ellas han producido resistencia en alguna maleza, en algún momento, en algún sistema. O sea que no es algo que tampoco nadie se pueda liberar de ella. Y eso, si lo sumamos a esto, que es en un periodo del año 90 a casi en la actualidad, la disminución en el número de nuevas patentes de productos herbicidas que hay disponibles. No solo antes había muchas empresas que se han unido, hoy en día no sé si llegan a 5, las grandes empresas productoras de químicos, las que invierten para descubrirlos, sino que el número de productos nuevos ha bajado mucho y no tiene perspectiva de aumentar. Entonces ahí tenemos otro pequeño detalle que hace al problema. Volviendo para atrás un poquito, resistencia, yo creo que
Es un concepto conocido por todos, pero vamos a definirlo muy brevemente. ¿Qué es la resistencia de malezas herbicidas? Es el resultado de un proceso de selección por individuos diferentes que no se mueren y dejan descendencia. Y en este esquemita muy didáctico les queremos mostrar resumidamente un ejemplo de ello. Tenemos una población de malezas que son estos puntitos. Los azules, que es la mayoría de la población, son susceptibles al herbicida X, pero hay uno que es distinto, y esto está dado por la diversidad genética que tienen las poblaciones de malezas y de todo, de personas, de lo que sea. Nosotros aplicamos el herbicida X, si somos exitosos matamos la gran mayoría de las susceptibles, pero dejamos esta, que no sabíamos que era resistente, deja descendencia, y en la misma población al año siguiente, entre lo que viene del banco de semillas o de donde sea, la proporción de resistentes aumenta. Volvemos a aplicar el herbicida X y lo que hacemos es aumentar el problema. Volvemos a matar las azules, las naranjas, las resistentes dejan descendencia, y en poco tiempo pasamos de tener una población mayoritariamente susceptible a tener un problemón de malezas resistentes. Eso es un caso muy simplificado. La resistencia es mucho más complicada, pero es para que tengan una idea. La resistencia puede estar dada por diversos mecanismos que no vamos a entrar en ellos, por ejemplo, mutaciones, metabolismo del herbicida, cambios en la absorción o translocación del producto dado por la planta, o incluso el secuestro del producto a lugares donde no hace efecto. O sea, las plantas evolucionan y van adquiriendo estos mecanismos. La velocidad de ese proceso de evolución va a depender mucho de la especie que estamos hablando. Cuanto más diversas, más posibilidad de que tengan mutaciones, por ejemplo. Va a estar dado por el tipo de herbicida, como vimos en la primera gráfica. Hay familias de herbicidas que son más fáciles de que se encuentren ese tipo de mutaciones, y a lo que hace al manejo del sistema, que eso es lo que más nos compete a nosotros. O sea, si nosotros, volviendo al ejemplo sencillo anterior, aplicamos el herbicida X, el herbicida X, el herbicida X, estamos facilitando esa evolución hacia un problema. ¿Es relevante este problema? Yo creo que no debe quedar duda. Económicamente es muy relevante. Si ustedes piensan que no pueden matar la maleza que tienen por el mecanismo que lo hacían normalmente, tienen que aumentar la dosis, tienen que recurrir a una mezcla, tienen que recurrir a una doble aplicación. Todo eso se traduce en costos. Si no lo controlamos, nos va a estar ejerciendo competencia, baja rendimientos. Eso es costo. Incluso puede haber necesidad de hacer cambios obligados en un sistema de producción si esto no tiene una solución por otro lado. Problemas desde el punto de vista ambiental también son muy relevantes, estamos yendo a mayor carga de agroquímicos e incluso en casos extremos a degradación de áreas productivas. Para darle un marco un poquito más real, ya yendo solo al cultivo de arroz, vamos a poner dos ejemplos. Arkansas, gran productor de arroz, todos los hemos escuchado. Hoy en día el capín resistente a herbicidas está ampliamente distribuido en el estado y sigue creciendo. Aquí la historia empezó con un alto uso de propanil en los primeros años. En los 90 apareció resistencia a propanil, entonces se volcaron al quinclorac. En los pocos años apareció resistencia al quinclorac. Se volcaron, coincidió con la entrada de las imidazolinonas con el sistema Clearfield, tienen resistencia a imidazolinonas. Entraron con el Cialofob y ya tienen cierto porcentaje de casos de resistencia a Cialofob. O sea, hoy en día tienen resistencia a todos estos productos y en algunos casos cruzados. A pesar de que tienen rotación con soja en un área importante, tienen ese detalle. Bueno, en Brasil, creo que también todos conocemos los casos. Capín resistente a quinclorac en el año 2000 fue detectado ya. Se entraba a usar el sistema Clearfield, a los pocos años ya aparecieron resistencias a Clearfield. Hoy en día tienen resistencias a ambos. Y en algunas situaciones, que creo que corresponden a nuestro visitante,
a las zonas de Santa Catarina ya tienen resistencias a 3 principios activos en la misma población, a quinclorac, a penoxulam y a cialofob. O sea, la situación está complicada. En la Argentina, si bien no hay registros escritos, por comunicaciones verbales sabemos que también tienen una amplia proporción de capín resistente inhibidores de la ALS. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, aquí hace varios años, Néstor por la zona este y centro, yo por la zona centro y norte, se han hecho algunos relevamientos. En algunos casos acudir a llamados de gente que sospechaba que veía algo raro, en otros casos muestreos, porque ya que estábamos y veíamos un capín lo levantábamos. Se evaluaron estas muestras siguiendo el protocolo internacional, que no vamos a entrar en detalle, pero en donde se evalúan cada biotipo con 8 dosis desde el 0 hasta 8 veces la dosis de etiqueta, pasando por todo este rango de dosis, y ahí se mide el peso fresco a los 21 días y se hace una relación entre los susceptibles y los posiblemente casos a estudiar. Eso se analiza estadísticamente, y lo primero que le voy a mostrar aquí, bueno, es un ejemplo de un caso de un biotipo susceptible a quinclorac. Esta es la dosis 0, esta es la dosis 1, o sea, la dosis de etiqueta del producto, y esta es 8 veces la dosis. Vemos que lo mata sin problema, y este es uno de los tantos biotipos que tenemos resistentes a quinclorac en nuestro sistema, o sea, no le echamos agua aparentemente. Bueno, entonces yo intenté dar un primer pantallazo con la situación que tenemos en Uruguay. Sobre este mapa, que donde está pintado de más oscuro las zonas con mayor intensidad de arroz, tenemos puntitos de varios colores, los separé por zonas, zona este, centro y norte. Esto les aclaro que son los resultados de los muestreos que ya han sido analizados, o sea, hay muchos más, no sé si llegan a ver muchos más puntitos ahí blancos que están todavía sin analizar porque la capacidad que tenemos de análisis es bastante baja por el tiempo que lleva. Y aquí lo que vemos es algún indicio, o más que indicio, algunas confirmaciones de tipos resistentes de capín que tenemos distribuidos en el país. En la zona este ven mayoritariamente casos a quinclorac, bueno, en realidad en todo el país, resistencias a quinclorac, resistencias a inhibidores de la ALS en el caso de los rosados, que están distribuidos también en el país. Resistencia doble, quinclorac y ALS son los verdes más fosforescentes, tenemos algunos casos en el centro, en el norte, algunos casos de resistencia a propanil en el este, en algún caso muy incipiente de una resistencia combinada con aclomazone, pero esas son resistencias muy bajas, lo que puede indicar que ya está en el proceso de evolución de resistencia. O sea, esto es para preocuparse. No podemos hablar de porcentajes de áreas infestadas como tienen, por ejemplo, ya calculados en otros países, pero está presente y está distribuida por varias zonas. Y esto es un ejemplo que también les queríamos poner. Esto, voy a tratarlo de explicar. Estos son resultados de esos análisis que hacemos para ver si es resistente o no. En este caso hay una evaluación de tipos de capín que vienen de campos con historia mayor o menor de uso de Clearfield, de 0 a 3 años de uso de Clearfield. Esos capines colectados ahí se probaron con el Kifix, las imidazolinonas, y si nosotros observamos, GR50 es la dosis del herbicida que baja el crecimiento de ese capín 50%. Es lo que se usa como estándar internacional para decidir si es resistente o no. Pero nosotros también estamos interesados en la GR90, que también en el internacional se usa, que es la dosis que baja el 90%, que nos parece mucho más real que bajar el 50%. En este caso, de este biotipo de capín que venía de una chacra de 3 años de Clearfield, ya dio resistencia, o sea, la dosis que se necesita del Kifix es de 400 y pico de gramos para poder bajarle el 90% del crecimiento. Ese mismo biotipo se lo probó con 2 herbicidas de la misma familia, que es Bispirivac, y en este caso no tuvimos problemas de resistencia, o sea, no se confirmó resistencia ya que se precisa solo 34 gramos para eliminar el 90% del crecimiento,
y para Penoxulam tampoco se tuvieron problemas. O sea, este es un caso que un capín es resistente a imidazolinonas, pero no es resistente a los demás herbicidas de la familia. No es un caso tan complicado. Aquí tenemos otro caso que no es tan divertido. Tenemos un biotipo, esto es colectado en la zona centro, donde la resistencia a imidazolinonas tiene un factor de 10, o sea, se precisan 840 gramos en vez de 140 para poder controlarlo, es súper resistente. Y ese mismo biotipo, cuando lo probamos con Penoxulam, nos da también un nivel de resistencia importante. Precisamos también 800 gramos de Penoxulam en vez de los 175 para poder matarlo. En este caso ya está entrando a tener más complicado. Bueno, algunas consideraciones. Como les decía, resistencia en capín ya está presente. Hemos tenido llamados este último año, ¿qué hacemos aquí? Porque esto no lo mata tal herbicida, no lo mata tal otro. Y esto viene especialmente en sistemas más intensivos, o que no tienen rotaciones, o que vienen de sistemas Clearfield. Es necesario integrar otros modos de acción, esto lo venimos diciendo hace años, pero lo reiteramos. Seguir las recomendaciones de rotaciones y mezclas, no podemos seguir usando lo mismo, estamos yendo por el camino difícil. Hay que controlar los escapes, porque eso no voy a hablar yo, pero Ana Laura va a hablar de la importancia de la semilla. Altamente recomendable buscar opciones de rotaciones, pero ya no de herbicidas, estamos hablando de rotaciones con otras cosas que corten esos ciclos, ya que queda muy claro que los problemas más importantes están en los sistemas intensivos y sin rotaciones. Y tengamos en cuenta ejemplos que conocemos, que han sucedido para tratar de aprender de ellos y no cometer los mismos errores. O sea, vemos lo que está pasando al costado y estamos yendo a algo similar, a otra velocidad, pero estamos haciendo lo mismo. ¿Cuáles son los dos objetivos para tener éxito? Y esta es la última, si no me van a correr. Son dos puntos bien básicos. Hay que reducir la presión de selección y eso se hace diversificando. No hay muchas otras opciones, ya sea herbicidas, ya sea rotaciones, lo que sea. Y hay que reducir la producción y la dispersión del material resistente que se escapa. Porque si eso lo desparramamos por maquinaria, lo desparramamos por otra vía, estamos multiplicando el problema. Y para último, una reflexión que me pareció que era pertinente. Hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que hicimos en estos últimos años. Vamos a hacerlo mejor hoy para poder evitar tener más problemas más mañana, en realidad para poder continuar, porque si no, esto llega un momento que no se va a poder continuar. Y lo otro que es muy importante, que esto es un compromiso de todo el sector, porque donde una de las patas esté débil y falle, creo que todo el sector es el que se está viendo bien perjudicado. Muy bien, muchas gracias, Claudia.